Hola, buenas noches. Estamos en A Dos Voces, un programa especial. Tiene que ver con todo lo que está vinculado con el coronavirus, Edgardo, y tenemos una información de último momento que vamos a comentar ahora, ¿no? Exactamente, sí, porque tiene que ver con la prórroga. Sí, efectivamente. Tenemos información de que sería inminente el anuncio de la prórroga de la cuarentena. Se está definiendo en este momento en el gobierno, se tomaría el día de hoy, el día de mañana, y habría un anuncio posiblemente el día viernes. La prórroga, digamos, se va a anticipar, no se va a esperar al último día, y en principio la decisión de Alberto Fernández, los expertos y todo su equipo de emergencia indicarían que la cuarentena se extiende hasta el 12 de abril, fecha de Semana Santa, el domingo de Pascua de Semana Santa. Es decir, 12 días más se extendería y es inminente el anuncio. Obviamente, a ver, lo decimos con mucha cautela, Edgardo, porque esto se está elaborando. La decisión está tomada, se extiende la cuarentena, lo que se está viendo es el plazo y cómo va a ser el anuncio. Aparentemente el anuncio va a estar a cargo del propio presidente de la Nación y sería el viernes próximo. Sí, Marcelo, a ver, tiene que ver lo que está pasando ahora, ¿no? Cómo se están detectando, porque se hacen más controles, más casos de coronavirus en la Argentina y además, vos lo vas a explicar después, esto afecta y mucho a la economía, por supuesto, afecta muchísimo al país, pero es como un reclamo que hay de la gente, porque aumentan los casos, aumenta el riesgo de control y la gente dice, bueno, si es necesario que se prorrogue la cuarentena. Yo creo que ni Agustín Rossi, el ministro de Defensa que está acá, ni a los intendentes Pozzi o Juanchi Zabaleta los va a sorprender esto, porque esto se habló en Olivos, es una decisión que el gobierno estaba tomado, porque consideran que es lo mejor, que esta cuarentena total, que hay que cumplirla, se extienda. Reiteramos entonces la información de último momento, se está trabajando a nivel de máximo nivel de gobierno para elaborar el anuncio. O sea, el anuncio sería el viernes próximo, lo haría el presidente de la Nación, se extiende la cuarentena, se avisaría unos días antes de que termine este plazo del 31 de marzo, básicamente para que la gente se organice y además para explicar por qué motivo se extiende, porque está claro que el avance, digamos, de los casos y el amesetamiento de la curva requiere de más tiempo de cuarentena. Esto en realidad cuando se instrumentó más o menos ya se sabía, pero también el gobierno quiere dosificar los anuncios y que la gente vaya tomando conciencia de la gravedad de esta situación y de que la mejor vacuna es quedarse, o la única vacuna es quedarse en casa, así que el anuncio se está elaborando, tenemos información confirmada y en principio la idea es que lo anuncie el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el día viernes. Reiteramos que lo decimos con cautela, ponemos potencial, porque hay un montón de detalles y esto va un día a día y tiene que ver con, digamos, la curva que se está esperando de contagio y el gran objetivo de amesetarla. Y hoy, Edgardo, bueno, hubo cifras que creció bastante el número de contagiados, Sí, ¿no? Marcelo, tenemos 117 en un solo día, es el número más alto, 502. Ayer 86. Exactamente, 502 en total. Quizás a José Marco Del Pon, que es jefe honorario del Hospital Italiano, y Ángela Gentile, que es jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital Gutiérrez, no sorprenda esto, pero al resto de la población sí, porque por más que veníamos diciendo que esto se iba a ampliar, se iba a dar, porque empiezan los contactos autóctonos, esto que vos no sabés de quién te contagiaste, porque hasta ahora vos tenías el que vino de viaje, el que estuvo en contacto con el que vino de viaje, pero ahora hay gente que no sabe dónde se lo contagió, por qué se lo contagió, y una de las razones de la ampliación de la cuarentena es esta, tratar de que el contagio sea el menor posible dentro de la gravedad. Y que, bueno, después de una suba se amesete, ¿no? Precisamente una de las cuestiones que quiere comunicar bien el gobierno, de que esto de extender la cuarentena no es que fracasó esta cuarentena, no. Es necesario por el ciclo digamos, del propio virus, de cómo avanza, cómo contagia y cómo es el efecto multiplicador de contagio. Vos decías, Edgardo, sí. 502 casos, esto en la Argentina. El mundo está en rojo, ¿no? De cómo el coronavirus está abarcando a todo el mundo. Fíjate, Marcelo, antes de irnos de este caso argentino, que yo no lo mencioné recién, 8 muertos. 8 muertos. Se calcula, después le vamos a preguntar a los especialistas, que por cada muerto se calcula que hay entre 500 y 1000 infectados.
no es que el gobierno oculte esta información, no, el gobierno no lo sabe, y mucha gente no lo sabe. Esto es los cálculos que hay, pero bueno, le vamos a preguntar a los que saben, ¿no? Esto es en la Argentina. Vamos a ver, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Que la Organización Mundial, a ver... Acá está, que Trump va y viene con las medidas que toma, ¿no? Si no es un ejemplo a seguir es el de Trump, eso está claro. No, un desastre total. Bueno, yo soy un neófito, pero... Y el primer ministro británico, otro caso como el de Trump. No, hoy se contagió el príncipe Carlos. Exactamente. Pero bueno, si vos te decías que no, que se contagien todo para así te fortalecen y después cambiaste, porque obviamente era un mamarracho eso... lográs ese tipo de problemas. Dale. Bueno, acá tenemos, ¿no? 65.797 casos en total, 64.468 activos todavía, 935 muertos, y 394 revertidos. Esto es en Estados Unidos. Y pero vamos a Italia y España, la Organización Mundial de la Salud dijo, se puede correr el epicentro de Estados Unidos. Vamos acá... A Italia, vos fijate que se pensaba que se había llegado al pico y empezaba a descender. Los primeros días de la semana, ¿no? Y sin embargo, mirá, hay 74.386 casos en total, 57.521 activos, 7.503 muertos. Mueren de a 600, de a 700 por día. Había bajado, creo que el lunes y martes, y lamentablemente ayer y hoy... Porque, Marcelo, ¿qué es lo que pasa en Italia? Vos tenés los muertos del norte, que es por donde entró el coronavirus, y ahora empezás a tener los muertos del sur, que es la gente que del norte se fue al sur escapando y contagió a los del sur de Italia. Claro, y lo que quiere evitar el gobierno, precisamente con esta ya decisión que estaría tomada, es no vivir lo que pasa en Italia y España, que el gran problema es que haya una gran cantidad de contagiados y haya un cuello de botella en el sistema de salud. Y lo vamos a España, ahí tenemos, ¿no? También otro caso... 49.515 en total, 40.500 activos, 3.647 muertos, y bueno, y se recuperaron 5.366. España es un caso parecido al de Italia en cuanto a la movilidad de los que estaban enfermos de coronavirus, ¿no? Y lo que no tenemos, que repetir, ¿no? Hay 7.457 casos, ¿no? Sí, que es muchísimo. En el día de hoy, ¿no? Sí. Lo que no tenemos que repetir, a ver, nosotros venimos de Italia, venimos de España, ¿no? Cometer los mismos errores. Por suerte tenemos un tiempo de anticipación, pero no cometer los errores que hoy veíamos en los accesos, yo no sé cómo calificarlo, Edgardo. Tipos disfrazaban de médicos. De médicos para poder, que escapaban, que iban y no tenían absolutamente nada que hacer. Gente que engaña a otros para surf. Gente que sale a... Sí. Que parecía que llegó a la policía a un lugar, entró por una puerta, salió por otra y se fue a Ostende. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿qué? ¿Se fue a Ostende y nadie lo pudo parar? ¿Hacen lo que quieren? Después vamos a estar en conexión con Horacio Rodríguez Larreta también, viendo, porque la zona del AMBA, ¿no? Capital y conurbano son las zonas más comprometidas. Sí. Y Marcelo, gente que viene de los países limítrofes o del exterior, por avión, por micro, que tapa, que encubre, que viene del exterior para tratar de hacer su vida normal, digamos, sí. La gente esto es en tiempo real, después vamos a seguir otros países, porque se va actualizando en forma continua. Podemos ir a Brasil, mirá, sí. Que bueno, es vecino nuestro, también un irresponsable para mí Bolsonaro, es una gripecita, saludando a la gente, no se sabe si tuvo o no tuvo él, ¿no? Pero mira, ya está 254 casos, ¿no? Sí, bueno, ahora está totalmente cerrada la frontera. Ya viste, anunció Alberto Fernández, no entra nadie. Sí. No, ni por Ezeiza, ni por Brasil, ni por Chile, están todas las fronteras. Ahora vamos a hablar de eso. Pero Edgardo, hoy el gobierno, después le vamos a preguntar a Rodríguez Larreta, va aparentemente a tratar de organizar un poco mejor el ingreso, sobre todo que hoy había médicos, ¿no? Que estaban en esa cola, tardaron vos fíjate, un tipo que va a terapia intensiva, sí. Que ya estuvo una cuestión de estrés, por más que sea su trabajo. Y encima te bancás una cola de 2 horas y llegás tarde al trabajo. ¿Habría alguna idea de establecer carriles exclusivos para los médicos? Sí, para los médicos, a ver, carriles exclusivos. Lo ideal sería que los médicos tengan su propio carril y todo el personal que trabaja
personal de la sanidad que está en el área de salud. ¿No? Sí, lo que pasa es que los van a mechar. Hoy lo estuve charlando y discutiendo con Rodríguez Larreta. Él está convencido que va a salir bien. Lo van a mechar con el carril de colectivos y con el carril de camiones, que puedan ir todos los que tienen con del área de salud poder pasar por esos lados. Veremos. Hoy vino mucha más gente que el fin de semana, que todo el feriado largo, pero menos de lo que venía antes. Lo que pasa, Marcelo, que al tener... Hay una cuestión matemática y física en todo esto. ¿Por qué? Porque vos tenés más gente que el fin de semana extra largo, pero en un embudo, una cuestión física. Toda esa gente... Solo, ¿no? Los 6 carriles de Panamericana se reducían a 1. Claro, era imposible. 12, bueno, ¿no? Mañana van a tratar de mejorar esto. Igual es mucha la gente que se moviliza para trabajar, es mucha. Y hay muchos truchos, muchos que no tienen nada que ver con ninguna tarea de emergencia, de necesidad. Sí, Rodríguez Larreta nos va a decir que él no quiere hablar de porcentajes. A nosotros nos dijeron el gobierno que por lo menos el 20% de la gente que hoy salió de sus casas no tenía justificado estar en sus casas. Se podrían haber quedado en sus casas, aliviarse un poco. Igual es muchísimo la gente que se está moviendo, pero vos decís 20, 10, 15, lo que sea, toda esa gente, ¿por qué salió si sabía en su mayoría que no podía salir? Y otra información también de último momento, se conoció en las últimas horas, el gobierno argentino decidió frenar la repatriación de argentinos en el exterior. Es una decisión sanitaria muy fuerte, muy drástica, pero apunta precisamente a evitar que aumente el número de contagios. Hay muchos que han regresado de los vuelos, que están en cuarentena en hoteles. Esto por disposición del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Algunos se quejan de que a veces no están contenidos, no están informados, pero la información de hoy es que se ha suspendido todo el proceso de repatriar argentinos en el exterior. Y también, como vos decías, esto va a involucrar fronteras terrestres, como la frontera en el norte, la triple frontera, la conexión con Brasil y con Paraguay. Es una medida drástica, pero apunta a preservar precisamente de que no aumente el número de contagiados. Se supone que todos los que vienen del exterior, o muchos, podrían estar contagiados, o se pueden contagiar en los aviones. Y que esto, recordemos que, ahora vamos a hablar con los expertos, se presume que por cada contagio hay 2,5 que se contagia, ¿no? Por cada persona que tiene coronavirus. A ver, Marcelo, es una decisión polémica esta de cerrar y de impedir traer a los argentinos. Y el tema es, ¿qué mitad del vaso ves? ¿No? ¿Cuál ves, la llena o la vacía? ¿Por qué decimos eso? Hay gente que se fue violando la cuarentena y se fue de vacaciones. Bueno, esa gente... Sí, o sobre el momento después que habló Alberto Fernández, ¿no? Eso lo condenamos de acá siempre. Eso irresponsable. Está irresponsable. Pero hay gente que se fue antes. Hay gente que fue a visitar a sus hijos. Hay 200 médicos que están en el exterior. Y que no, hay gente que se fue a hacer cursos, a trabajar a otras empresas. Esa gente con derecho quiere volver a la Argentina y se les dice ahora, por eso te digo, ¿qué mitad del vaso ves? A esa gente se le dice, no, vos no podés venir, te tenés que quedar en el exterior. Y no es fácil quedarte en el exterior, pagarte hotel a la intemperie, porque además además, no te si vos estás en Italia o estás en España, no hay hoteles. Sí. O sea, los hoteles están cerrando. En Buenos Aires están cerrando también los hoteles. Digamos. A mí me da la sensación que se ha tomado esta decisión drástica para postergar el reingreso y que después van a ir lentamente habilitando para que vuelvan más escalonados. No que venga un balón en los próximos 8 días. Van a tratar de traer primero a los mayores de 65 años. Por eso te digo que es una medida que de acuerdo a la mitad del vaso que vos ves, y no, la verdad que tienen razón. Y ves la otra mitad y decís, pero mira esta gente que no puede volver a su país y a estar con su familia. La otra decisión que tenéis que saber hoy es muy importante, esto para sectores de clase media baja. El gobierno va a congelar los alquileres por 180 días. Alquileres y créditos hipotecarios, es decir, no van a aumentar las cuotas y a su vez no se va a poder hacer el desalojo. ¿Cómo sale eso, Marcelo? Mira, la información que tenemos es que en principio se habló de una ley. Mismo el Poder Ejecutivo iba a mandar una ley. Pero el Congreso es muy difícil de sesiones, porque, a ver, dicen, vamos a concentrarnos en el Congreso cuando estamos diciéndole a la gente que se quede en su casa, el tema virtual no funciona, no tendría ley, y el Congreso estaría dispuesto a que salga un decreto de necesidad de urgencia, en todo caso después avalado por un comunicado de los bloques. Creo que mañana se van a reunir, van a hacer una teleconferencia
los jefes de bloque. La medida sale. El gobierno estuvo aplicando en cuotas, de alguna manera, el paquete de medidas que aplicó Macron en Francia por única vez. Macron anunció postergación de pago de servicios, el tema alquileres, el tema de algunas ayudas, un discurso de Macron hace 15 días y anunció toda la medida. Acá, bueno, van en cuotas. Obviamente salió un paquete y después uno se da cuenta que, bueno, faltan los monotributistas. Se va viendo sobre la marcha, en el sentido de que esto es algo inédito para todo el mundo. Después le vamos a preguntar a Agustín Rossi, que estuvo tantos años en el Congreso, si está bien que el Congreso esté cerrado, porque viste que primero tenés que traer a los legisladores, los tenés que hacer viajar del interior del país acá, porque se hablaba, bueno, poner unos distanciados en el recinto, otros en los palcos. Es muy complejo que funcione así el Congreso. Hay que ser ejecutivo en esta... Claro. Y vamos a hablar con Rossi lo que muchos gobernadores pidieron, estado de sitio, que las Fuerzas Armadas colaboren, están colaborando, pero que tenga una presencia más importante. Le vamos a preguntar a Agustín Rossi. Antes le quería, bueno, preguntarle a los expertos, ¿no? A Ángela Gentili, ¿qué tal? Buenas noches. Esto de extender la cuarentena, ¿le parece bien? ¿Es una medida correcta? Previsible, porque nosotros estamos en un ascenso del número de casos, en una situación epidemiológica ya prácticamente llegando a circulación comunitaria. Perdimos en algunos casos la cadena de transmisión. Es decir, no logramos identificar de cada caso quién fue su contacto. Siempre al comienzo fue un viaje y el contacto cercano con el viaje. Ahora en cambio, ahora hay casos que cuesta seguir esa cadena de transmisión. Entonces es absolutamente esperable que los casos van a aumentar. Primero por eso y segundo porque, como bien usted lo dijo, estamos testeando más. Entonces vamos a encontrar más casos positivos también. En ese marco es fundamental el aislamiento. Todo lo que sea impedir y disminuir esta transmisibilidad. Es un virus muy transmisible. Por cada caso se contagian entre 2 y 3 personas. Ese número se llama RO, que es un número que explica el por qué, por cada caso, la cantidad de contagiados que puede haber. Acá el RO es importante porque es un virus nuevo, no hay inmunidad, nadie tiene inmunidad para este virus. ¿Quién va a hacer la inmunidad a futuro? La cantidad de gente que ha tenido la enfermedad y que está protegida, ¿no es cierto? Claro. Hacer un poco la barrera futura, pero nosotros no podemos esperar que eso se dé espontáneamente, porque si no la curva hace así. Entonces necesitamos aplanar, amesetar, para poder preparar mejor la atención. Y esta postergación digamos... Y la cuarentena va a ayudar a disminuir la transmisibilidad, que haya menos contactos. Eso implica que lo podemos manejar mejor, aparecen menos casos nuevos y eso va a permitir entonces prepararnos mejor para la atención. Marco del Pon, ustedes que son médicos, ¿qué le dicen a la gente, a la población que empieza a ver que ahora ya no es el que viene de viaje ni el que estuvo en contacto, el que le puede pasar a cualquiera? Yo creo que a la población hay que hablarles seriamente y certeramente, o sea, no hay que engañarlos. Hay que decirle que estamos en presencia de un cuadro viral que desconocemos, porque realmente es la primera vez que nos pasa. Como bien dijo la doctora Gentili, el 99% de nosotros somos susceptibles, con lo cual tenemos alta chance de contagiarnos. Lo que pasa es que yo por ahí cuando veo los diarios o escucho las noticias, hablan de un virus letal, que estamos todos prácticamente por morir. Y esto no es así. Bueno, ese es el que esto temor hay de la que bajar gente, una ¿no? línea de que no estamos en esa situación. Hay un porcentaje de alto riesgo que puede llegar a pasar eso. Pero la mayoría de la gente va a pasar el cuadro sin tener demasiada sintomatología. Bueno, lo que pasa es que uno mira, quiera o no, uno, a pesar que nosotros tomamos las medidas, uno mira el espejo de Europa, Claro. la cantidad de muertos de Italia, de España, y uno dice, bueno... Sí, y esto además puede uno pasar dice, acá. si me toca a mí, ¿no? Claro, Claro. porque Bueno. está todo bien hasta que le toca a uno. Si le toca a uno es el 100. Sí. Pero bueno, uno tiene que pensar en todo, o sea, uno tiene que pensar en lo que es el efecto propio del virus, que lo estamos viviendo con las muertes, y el efecto paradojal que el virus va a traer aparejado. Porque todo este problema económico, social, que va a traer aparejado y va a desarrollar por muchos meses, no sé si por varios años, eso también tiene un costo. Claro. Y puede tener un costo de vida también. Seguro. Y la decisión, digamos, de hoy de, suprimir el operativo de repatriar argentino, ¿está bien desde el punto de vista médico? Bueno, desde el punto de vista técnico, uno tiene que asegurarse que sí, estamos trayendo un montón de gente, que muchos de ellos incluso están en periodo de incubación,
¿no es cierto? No lo sabemos. Periodo de incubación son 12 días, para el manejo de contactos 14 días. Muchos pueden estar en periodo de incubación y es un esfuerzo muy importante, digamos que abruptamente entre tanta cantidad de gente que incluso muchos pueden tener sintomatología en breve tiempo y comenzar a contagiar. Entonces, evidentemente desde lo técnico exclusivamente, si uno mira que de golpe vienen 10.000, 20.000 personas, es bastante abrumador armar desde lo técnico este corte en la Bueno, ya entraron transmisión. como 30.000, ¿no? Por Claro, distintos o más lados. también, sí, Más. sí, algunos se repatriaron, otros no, pero el concepto es que si de golpe recibo mucha cantidad de susceptibles y muchos en periodo de incubación, evidentemente armar los mecanismos de barrera, de control, de cuarentena, no es tan fácil en un país que en este momento es empezando a haber circulación comunitaria y están aumentando el número de casos. Yo tengo una cuestión más para preguntarle, pues están los intendentes, y el temor acá es que el virus llegue, que en teoría tendría que llegar en un momento a los sectores más vulnerables, ¿no? De todo el área metropolitana, capital y el conurbano bonaerense. Correcto. Y que explote, como dicen ellos. Eso es un riesgo de alto, o sea, es un alto riesgo y al cual tenemos que evitarlo. Me parece que la única forma de evitarlo en este momento es tratar de mantener el aislamiento y mantener la cuarentena. Yo sé que es muy duro por ahí para la gente de bajos recursos o más vulnerable mantener un aislamiento, porque realmente es muy difícil. Pero me parece que tenemos que hacer un esfuerzo todos. Y me parece que toda la comunidad tiene que tomar conciencia y ver cómo podemos hacer para que este grupo vulnerable sea de alguna manera contenido, ¿sí? Que podamos llegar a ellos y poder tratar de mitigar lo posible. Lo máximo posible. Ahora vamos a hablar precisamente con Rossi, el rol de la Fuerza Armada. Está Horacio Rodríguez Larreta, en instante vamos a hablar con él. Bueno, y todo este tema. Les quería preguntar a ustedes, ¿cómo ven esto de, digamos, de la cuarentena? El nivel de cumplimiento y de todos estos casos que tratan de evadir. Un desafío, porque hay lugares donde realmente se está cumpliendo bien y hay muchos ejemplos donde realmente esto no está sucediendo. Ustedes y todos los canales y las radios lo muestran permanentemente. Sí. Yo creo que el marco normativo es fundamental, pero también es muy importante educar, hablar, hacer entender, porque uno tiene como que entender el porqué de las cosas. Por eso los espacios de comunicación, donde uno hace entender, bueno, lo único que tenemos ahora es esto, no hay vacuna, no hay antiviral, estamos luchando por un tratamiento que todavía en muchos casos no está totalmente aceptado. Es poco lo que le podemos ofrecer a la gente más vulnerable y a la que queremos cuidar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Claro. Armar barrera, y eso hay que hacerlo entender permanentemente para crear esa conciencia, que el marco normativo ayuda, pero que uno la tiene como que introyectar, la tiene que hacer propia. Cuando uno hace propio algo es cuando lo va a cumplir, cuando lo entiende. Vamos a estar en contacto también con un colega de ustedes, Fernando Pollack, ¿no? En un ratito. Y también vamos a hablar con José Abadi. Sí, claro. Porque el Coco A ver, la está gente encerrado está... y el Coco... A ver, para los dos, el que está en su casa, porque está en su casa encerrado, y el que sale a trabajar porque tiene... Miedo de contagiarse. Miedo de contagiarse y porque además tiene la presión de la familia que le dice por qué vas a trabajar. Le pasa a los políticos, le pasa a la gente de la conocemos casos de cuando llegan, después le vamos a preguntar, ¿no? Andá a bañarte, te pones la ropa. Pero, a ver, uno cuando se encuentra en la calle, viste que si te encontrás con alguien ya tomás distancia. ¿Pasa cuando llegas a tu casa? Claro. Toman distancia de vos. Me ven como extraño. Te ven como extraño. Bueno, después le preguntamos a la doctora. Bueno, estamos con Agustín Rossi. ¿Qué tal, ministro? Gracias por estar Muchas acá. gracias por la invitación. ¿Cómo va a ser esto de acostumbrarnos a ver a las Fuerzas Armadas operando en todo esto vinculado con el coronavirus para ayudarle a la gente? Bueno, estamos operando de diferentes maneras, ¿no? De hecho, una de las cosas que venimos haciendo, hoy a la noche hice antes de venir acá, arriba de un helicóptero de la Fuerza Aérea, un patrullaje sobre la ciudad y sobre el AMBA. ¿Y qué vio? Concentración solamente en Puente Pueyrredón. En el resto de las arterias... Ahora. Hace una hora y media, solamente en el Puente Pueyrredón, de 2 kilómetros más o menos. En la Panamericana, que era el otro lugar donde prestamos muchísima atención, podíamos individualizar 4 o 5 autos por kilómetro, más o menos haciendo una cuenta, pues un helicóptero que
que uno puede ir viendo en una computadora y tomar medidas ahí y mayores precisiones. ¿Y en las calles que vio, en Nada. Capital y en el conurbano? Casi nada. Pero ahora y durante el día. No, Sí, durante el día sí, vimos claramente, además vimos claramente que sabíamos que hoy era un día difícil porque por la propia mentalidad de la sociedad, digamos, ¿no? Veníamos sin cuarentena, digamos, de un fin de semana largo y hoy era un día difícil. Teníamos una cantidad de personas que están habilitadas a trabajar porque son dentro de lo que se consideran servicios esenciales, pero de todas maneras, independientemente de condenar lo que el presidente ha condenado, lo que todos condenamos, que son los irresponsables, digamos, los que no tenían nada que hacer y estuvieron... El vivo, el argentino vivo. Y estuvieron rompiendo la cuarentena. Me parece que mayoritariamente la sociedad ha cumplido con los niveles de cuarentena y en eso también hay que hacerle un reconocimiento a todos los argentinos que están haciendo un enorme esfuerzo, quedándose en su casa y cumpliendo con este aislamiento obligatorio, que como ustedes decían es la única vacuna que tenemos para contener esta pandemia que tanto nos preocupa Rossi, y que tanto nos afecta, ¿no? Digamos, bueno, nosotros tenemos la información de que esto se va a extender, que el anuncio será inminente, o sea que esto, por lo menos tenemos 2 semanas más, ¿no? 2 semanas y media más. Y después vamos a ver qué pasa. ¿Se va a hacer difícil contener a la gente? ¿Cuál es la proyección del gobierno? ¿Qué piensa el gobierno? Yo lo que veo es que hay un grado de conciencia social muy alta y que entre todos tenemos que ayudar a que ese grado de conciencia social se fortalezca. Lo que hoy sucede, que aumentan los números de casos, no es por la cuarentena, sino porque son casos que se infectaron hace 15 días. Al contrario, este número de casos justifica claramente la decisión de la cuarentena. Lo sabremos en 15 días más o menos. Entonces, claramente me parece que la medida que tomó el presidente, que la tomó el jueves pasado anunciando la cuarentena, es una medida absolutamente correcta. Creo que en eso los argentinos tenemos que reivindicar lo que venimos haciendo y las decisiones que viene tomando el gobierno, porque el gobierno tomó medidas, cuando se compara lo que sucedió en otros países, anticipadamente con respecto a la cantidad de infectados que tenía. Es más, hace unos días, ya no me acuerdo si hace 48 horas o 24 horas, la Organización Mundial de la Salud hizo una referencia ponderada hacia las decisiones que venía tomando la Argentina de manera de contener la pandemia, que como explicaban recién, lo que estamos buscando claramente es que la evolución de los casos infectados cuanto antes logre un amesetamiento para que ese amesetamiento nos permita una respuesta acorde del sistema de salud que claramente estamos fortaleciendo desde todos los actores públicos y esperan privados. el pico? ¿Qué información tienen ustedes? Bueno, el presidente cree que el pico va a estar sobre mediados de mayo. Alrededor de mediados de mayo puede llegar a estar el pico. En todos los ejercicios que uno formula de evolución de la evolución de esta pandemia, no hay precisión, digamos, ¿no? Los errores pueden ser más o menos 8 días adelante o más o menos 8 días hacia atrás, pero claramente que nosotros nos estamos preparando para un pico durante la primera quincena de mayo, Y va a haber... que creemos que puede llegar a ser ahí donde esté la situación, digamos. Y se va a necesitar contener mucho a la gente, ¿no? Porque, sobre todo los sectores más vulnerables, porque extender cuarentena... Bueno, nosotros ahí el ejército está haciendo un enorme trabajo. Estamos haciendo un enorme trabajo en todo el país. El ejército, las Fuerzas Armadas están en la calle haciendo trabajo humanitario, haciendo apoyo a las fuerzas de seguridad. Pero en el caso de los sectores del conurbano, venimos con una experiencia en Quilmes de estar repartiendo alimentos que viene funcionando muy bien. Seguramente la vamos a ampliar. Hoy al mediodía estuvimos reunidos con la vicegobernadora, que es exintendente de La Matanza, y con el intendente de La Matanza para participar claramente con distintos grupos de personal militar en La Matanza. El presidente nos ha pedido claramente que pongamos todas las capacidades que tienen las Fuerzas Armadas a disposición para contener desde diferentes maneras el avance de este virus y contener la pandemia. Entonces, claramente que esa es una tarea de acción humanitaria, está dentro de lo que prescribe la Ley de Defensa Nacional como tarea subsidiaria o secundaria de las Fuerzas Armadas y la venimos haciendo. Se ve más acá en
en Buenos Aires o en el conurbano, pero estamos trabajando en Salta, en Jujuy, en Formosa, en Misiones, en el Chaco, en Mendoza, en Río Negro, en Neuquén, en Tierra del Fuego. En distintos lugares estamos trabajando. Rossi, le dejo pendiente una pregunta y ahora volvemos, ¿no? Digamos, si es necesario, va a haber estado de sitio, las Fuerzas Armadas podrían tener un rol más preponderante. Me lo responde un ratito porque tenemos a Horacio Rodríguez Larreta, que, bueno, jefe de gobierno porteño. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. ¿Cómo Bien, están? bueno, ¿qué evaluación hicieron hoy? Hoy hubo unas sainetes impresionantes para ingresar a la ciudad, personas disfrazadas de doctores, el surf que engañó a la policía y llegó hasta Ostende. ¿Qué evaluación están haciendo ustedes, Horacio? Bueno, con la restricción que impusimos ayer de limitar la cantidad de entradas a la ciudad, hubo en algunos lugares donde se amontonó mucha gente, hubo cola, hubo embotellamiento, porque hay gente que no cumple. Vos diste 2 ejemplos, que fueron los más por ahí conocidos, hubo muchos otros también, de gente que no tenía nada que hacer ahí. Con lo cual, eso lo que genera es embotellamiento, genera congestión. Mañana vamos a cambiar algunas cosas. Hoy, ¿cómo era? A ver, tenías carriles para los autos y un carril exclusivo para transporte público. Mañana le vamos a sumar otro carril exclusivo, por otro lado, para los camiones de carga de alimentos, de carga de productos de farmacia, de los productos esenciales. Y además, todos los que participan en el sistema médico, los médicos, enfermeras, anestesistas, todos van a poder ir por los carriles exclusivos, con lo cual van a llegar mucho más rápido. Fue un problema que teníamos hoy, que producto de todos estos irresponsables que no tenían que haber estado, hubo médicos que se comieron 2 horas para entrar a la ciudad. Eso lo vamos a Rodríguez cambiar Larreta, mañana. una aclaración en este punto, y lo interrumpo Sí. porque es muy importante. Nos estamos refiriendo, cuando usted habla de esto, a las autopistas, que está la de la ciudad y están las autopistas de territorio federal, o usted habla de autopistas más avenidas de ingreso a la capital. No. La ciudad tiene 110 ingresos, que son los cruces de la General Paz, más los puentes de riachuelos. Los puentes del riachuelo. Nosotros redujimos a la mitad, o sea, bajamos 59 de esos cortes, los cerramos para poder concentrar el control en el resto. Eso fue lo que esta mañana hizo, primer día hábil, después de 4 días feriados, que hubo bastante amontonamiento en esas entradas. Con lo cual, la medida que tomamos mañana es la que dije. Separamos el transporte de cargas y además los participantes del sistema de salud van a poder ir por los carriles exclusivos, porque tienen que tener prioridad. Un médico no puede llegar 2 horas tarde producto de un embotellamiento al hospital donde cura a la gente. Ese es el cambio que vamos a hacer mañana y vamos a poner más controles todavía para la circulación dentro de la ciudad. Ahora, también creo que tenemos que reconocer, lo decía Rossi antes que yo, la mayoría de la gente cumple. Dentro de la ciudad, la circulación siguió siendo muchísimo más baja que otros días. La circulación en el subte, que es un buen indicador, está yendo el 2% de la gente que lo que iba antes de las restricciones. Con lo cual, tenemos que valorar, tenemos que agradecer que hay muchísima gente, muchos de los que nos están viendo ahora acá en la tele, que cumplen. Así que en eso tenemos que reconocer que hay mucha gente que está haciendo las cosas bien. Tenemos muchas excepciones, tenemos que lograr que sean cada vez menos. Esto lo hablamos esta mañana con el presidente, cosas como las que contaba Rossi, que entre todos vamos a colaborar para que haya cada vez menos gente circulando, que es lo que se necesita para frenar el avance del... Hay por ahí no en avenidas de la ciudad, pero quizás en calles, digamos, paralelas o que interceden avenidas, hay cierto movimiento, como la gente busca moverse por ahí. Va a haber, por ejemplo, ¿están pensando en retenes dentro de la ciudad? Sí, hay muchos dentro de la ciudad. Hoy me crucé con uno en la 9 de julio, yo salí un rato a dar vueltas justamente para mirar cómo estaba la circulación y me crucé con varios retenes. Los hay, siempre puede haber más, pero como te digo, la mayoría de la gente en la ciudad viene cumpliendo. Tenemos que ser, ya llevamos detenidos a 1037 detenidos por no cumplir, porque no pudieron justificar qué hacían andando por la calle. Calcula que en la ciudad, para tener dimensiones, circulan durante el día, o sea, con toda la gente que entra, más o menos 7 millones de personas que circulan en la ciudad.
Hoy tenemos como excepciones, o sea que pueden circular, son más o menos 125.000 del sistema de salud y de emergencias y de la policía, y otros 125.000 más que son el resto, los que están en toda la cadena alimenticia, de farmacias. Con lo cual son 250.000 personas, no es que nadie circula, hay gente que tiene que trabajar. Sería más o menos el 3% del total. Y más o menos, sí, más o menos. Esa es la proporción de la gente que debiera estar circulando. Rodríguez Larreta... Y además tenés la gente que puede salir a comprar. Sí, perdón. No, digo, la ciudad de Buenos Aires tiene dos de los principales ingresos al país, que es Seiza y el puerto de Buenos Aires. ¿Cómo recibió usted esta decisión del presidente Fernández de cerrar ya todas las fronteras para que no ingrese nadie, tampoco los argentinos que están en el exterior? Mirá, yo por un lado entiendo la situación de que hay alguien que quedó varado en el exterior, ¿no es cierto? Pero nuestra prioridad es cuidar la salud de la gente y sobre todo aquellos que están en países donde ha habido alta circulación del virus. Hoy por hoy la mejor medida es esta, ¿no? Entendiendo situaciones personales, que hay gente que obviamente el estar varada sin saber cuándo puede volver es muy angustiante. Pero para el cuidado de la salud de la gente en la Argentina, hoy, cuanto más restringamos la entrada, sobre todo de gente que viene de países donde circula el virus, es una medida preventiva que en este momento, dada la situación, ayuda, sin duda. Nosotros estuvimos trabajando todos estos últimos días, llevando gente a hoteles, o sea, para mantenerlos aislados. Bajan de Seiza, se los ponen en un colectivo aislado, que está además separado el conductor, se lo lleva a hoteles para mantener y garantizar la cuarentena, porque ahí no podemos tener riesgo. Gente que viene de los países de tanta circulación como Italia, por ejemplo, no hay otra. Ahora, el porteño son medidas muy excepcionales. Sí. Rodríguez Larreta, ¿a quién llevan al hospital? ¿Al porteño y el de Buenos Aires va a Buenos Aires o todos quedan en los hospitales porteños? No, en los hospitales no, en hoteles. En hoteles, no perdón, hay gente hoteles, que sí. requiere un tratamiento de salud, sino que requiere... A ver, nosotros nos encargamos desde la ciudad de todos aquellos que residen en la ciudad de Buenos Aires, obviamente. Eso es lo que nosotros tomamos en la ciudad. O sea que al bonaerense se lo hoteles. acompaña a su casa, donde sea, pero en la provincia de Buenos Aires. Ustedes se quedan solamente con los porteños. Sí, no, pero, a ver, entiendo... A ver, obviamente nosotros nos quedamos con los porteños. Acá hay, para aclarar... Estamos trabajando totalmente en equipo con la provincia, con el gobernador Kicillof. Creo que incluso el viernes tengo una recorrida junto con él, estuve el domingo en los controles, digamos, estamos totalmente trabajando juntos. Ahora, también es cierto que por ahí en algunos casos hay realidades diferentes. Tengo entendido que algunos grupos los llevaron a lugares de aislamiento, pero yo te puedo contestar por la ciudad, que es lo que yo manejo. Ahora, los que vienen a la ciudad, hoy tenemos más o menos, para que tengan dimensión, más de 1.000 personas, o más o menos 1.200 personas aisladas en hoteles. Claro. Hay, obviamente, Horacio, algunos Perdón. de ellos, digamos, Sí, Marcelo. critican, bueno, las condiciones están en una habitación, está claro, tienen que hacer la cuarentena, pero que no están como contenidos, que no hay información, que sí, que le dan de comer, todo ese tipo de cosas, que en algunos hoteles no tienen la limpieza adecuada, digamos, hay una crítica Marcelo, sobre todo eso. Para cualquiera que... A ver, obviamente es una situación difícil, obviamente es una situación muy incómoda. Imagínate vos volviendo de viaje, que querías llegar a tu casa y de repente llegás y te meten en un hotel encerrado. Digo, no es una situación cómoda para nadie, no es una situación fácil para manejar para nosotros. Tenemos voluntarios en los aeropuertos cuando reciben a la gente, le dan esta mala noticia porque pensaban ir a su casa. Es una situación muy difícil de manejar. Hacemos lo mejor posible, están alojados en hoteles en el centro, cada uno con su habitación. Lo hacemos de la mejor manera posible. Digo, no es una situación fácil, es una situación que no tiene antecedentes en nuestro país ni en el mundo. Ahora, nosotros entendemos que la mejor manera de garantizar el aislamiento de gente, de los que vienen de países de alta circulación, es que queden aislados en los hoteles. Por eso están ahí. Rodríguez Larreta, ¿cuál es la... No es agradable para nadie, no es... Perdón. Entiendo el malestar que pueda tener la gente. A cualquiera le pasaría lo mismo. Pero lo van a Nosotros cumplir a creemos que la mejor rajatabla manera es eso. tenerlos aislados. Lo van a cumplir a rajatabla. Sí, lo vamos a cumplir a rajatabla, pero ahora con la decisión que acaba de anunciar hoy el Gobierno Nacional ya no se va a necesitar más, no van a venir más. Los que están, tienen que cumplir el tiempo de cuarentena, son los médicos los que van definiendo después en qué momento pueden volver a su casa. Es lo mismo que nos pasó con el buquebús ¿no es cierto? Con el buquebús con el que venía un chico que tenía el virus. Hubo que mandarlos a un hotel.
En ese caso fue distinto, porque hay mucha gente me pregunta por qué se fueron más rápido esos. Porque ellos venían de un país que no estaba en riesgo, que en ese momento era Uruguay. No estaba en riesgo, con lo cual solo quedaron después del primer día en cuarentena aquellos que estaban en el barco sentados en, creo que eran 3 o 4 asientos a la redonda de la persona. Porque el resto venía de un país que no estaba dentro de los países de riesgo. Rodríguez Larreta, trato por un instante Sí. ponerme en el lugar de los médicos y el personal que trabaja en los centros asistenciales, los hospitales de la ciudad. ¿Tienen ellos todos los elementos de protección personal y los elementos para trabajar con los infectados? ¿Eso está todo en orden? Mirá, estamos tomando todos los recaudos. Nosotros determinamos, a partir de una estimación que se hizo en base a la experiencia de otras ciudades, más o menos cuánto es la cantidad de personas que vamos a tener que atender. Obviamente es una estimación, porque no hay antecedentes de este virus en la historia, es nuevo. Pero en base a esa estimación, estamos ampliando la cantidad de camas de terapia intensiva, sumando más o menos 180 más, ampliando la cantidad de camas de internación general, sumando 450 más. Además de eso, tenemos las camas en los hoteles de las que hablamos antes. En el mes de marzo hicimos la compra de insumos que hubiéramos hecho en todo el año junto. Compramos todos los insumos del año en un mes para estar bien provistos. Estamos poniendo en todos los hospitales una entrada como si fuera una entrada aparte, una entrada especial aparte que no se mezcla con el resto del hospital para aquellos que vienen con síntomas de coronavirus, para ser atendidos de una forma totalmente separada, con médicos digamos que tengan todas las condiciones de seguridad y que no haya ningún contacto entre los que vienen con síntomas, ni siquiera confirmado de coronavirus, respecto del resto. O sea, estamos tomando todos los recaudos que tenemos a nuestro alcance, sumando enfermeros, sumando médicos, sumando respiradores también. Y todo esto está 100% coordinado con el gobierno nacional, con el gobierno de la provincia. Por ejemplo, en el reclutamiento de médicos o de enfermeros no tomamos a ninguno que venga de la provincia, porque si no vamos a destapar un santo para tapar otro, y no es la idea. Lo estamos trabajando coordinadamente. ¿Va a haber un refuerzo salarial para el personal de med sanitario? Eso es una medida nacional, que la toma, creo que ya la anunció el gobierno nacional, porque tiene que ser eso común para todos. Es tan valioso y tan reconocido el esfuerzo que hace un médico en la ciudad como uno que hace en el Chaco y otro en Tierra del Fuego, con lo cual eso es una medida nacional anunciada. Creo que ya está oficializada, a esta altura con tanta información a veces me... No, todavía no, por eso le preguntaba. Pero bueno, por eso no se había estado oficializado, pero entiendo que ya se comunicó eso. Le quería volver al tema de los que infringen la ley de cuarentena, porque la verdad que todos los que estamos haciendo el esfuerzo, ¿no?, de la cuarentena en la medida de lo posible, y toda la gente le da una bronca terrible. Los detenidos, ¿qué sanción van a tener? Porque, por ejemplo, el joven el surf, que se fue, burló a la policía, hizo un gambito ahí en Caballito, que llegaba a la casa, se fue, llegó hasta Ostende. ¿Van a tener una penalidad importante o es una joda esto? Eso, Marcelo, eso lo define un juez, no lo defino yo. Digamos, las condenas las definen los jueces. Nosotros los denunciamos por no cumplir lo que llama el artículo 205, con lo cual entendemos que tienen responsabilidad penal, más cuando está declarada a nivel nacional la emergencia sanitaria, con lo cual, según la opinión nuestra, tienen responsabilidad penal y tienen que ser penados, pero eso lo define un juez. Rodríguez Larreta. Así como decimos esto, así como decimos que hay mucha gente que no cumple, dimos casos, excepciones, también tenemos que decir, y vale reconocerlo, la mayoría de la gente sí cumple. La mayoría de la gente en la ciudad hoy está cumpliendo, los que nos están viendo ahora acá en la tele, que están en sus casas, que tienen bronca del caso del surfer pero que cumplen. O sea, hay que reconocerlos, vale nuestro agradecimiento también, porque la verdad que si no pareciera que son todas pálidas, que nadie cumple, no. La mayoría sí cumple y eso tenemos que reconocerlo. El subte, que es un muy buen indicador, está funcionando al 2% de pasajeros que un día normal. 2% no es nada. O sea, la mayoría de gente está en su casa, está viéndonos ahora acá con ustedes en la televisión, cumpliendo, y eso vale reconocerlo. Rodríguez Larreta, después le vamos a preguntar a los intendentes Zabaleta y Pose a ver si ellos saben los casos autóctonos, cómo se empiezan a distribuir en el conurbano bonaerense. En Capital Federal, ¿usted tiene ya el mapa de estos casos autóctonos? ¿A qué barrios pertenecen? No, los casos, a ver, en la Capital Federal tenemos al día de hoy 195 personas internadas. De esas son 70% residentes de la ciudad, 30% residentes del conurbano, que es más o menos una proporción
que siempre es así y que además, ahí están los intendentes, vale recordarlo, lo hablamos con el presidente, nosotros cuando hablamos de camas adicionales contemplamos que hay gente que viene de la provincia a atenderse y lo vamos a seguir contemplando. Todavía no tenemos la información de casos autóctonos, o sea, hay, creo que son 20 y pico de casos que están haciéndose una evaluación para ver si se los puede relacionar con algunos de los que vinieron de afuera. Todavía no tenemos la información, obviamente apenas la tengamos se las vamos a dar, ¿no? Claro. Hemos sido totalmente transparentes desde el primer día, toda la información está a disposición. Lo que tenemos hoy son 195 casos internados en la ciudad, de ellos al día de ayer había como 40 y pico que ya estaban dados de alta, o sea, ya habían salido incluso de los hospitales de la ciudad, y como dije, en una proporción más o menos 70-30 de residentes de capital y residentes de la provincia. Horacio, un segundito, acá está Agustín Rossi. Le habíamos dejado pendiente una pregunta, ¿no? Sí. La posibilidad de que muchos, o sea, gobernadores, propio Morales salió, digamos, de la oposición, que quieren el ejército, quieren estado de sitio para controlar la situación. Pero a mí me parece que hay que poner las cosas en su lugar, digamos, ¿no? ¿Para qué serviría el estado de sitio? Solamente para que las Fuerzas Armadas actúen en cuestiones de seguridad interior. Por ejemplo, hay provincias en donde puede haber 1000 efectivos de las Fuerzas Armadas y hay 12.000 efectivos de la policía de la provincia. Entonces, la realidad es que lo que hay que hacer funcionar efectivamente son los efectivos de la Policía de la Seguridad Provincial. Yo creo que como están las leyes hoy, nosotros desde las Fuerzas Armadas estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Lo describí someramente. No me parece necesario la declaración del estado de sitio, no me parece justificada la declaración del estado de sitio. Estamos enfrente de una pandemia, no tenemos una situación de inestabilidad institucional. La pandemia, las directivas que emana el Poder Ejecutivo Nacional, como es la cuarentena, en general todos tenemos una coincidencia. Recién lo escuchaban ustedes al intendente, al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que yo coincido con que hay que rescatar que la gran mayoría de la sociedad argentina está cumpliendo con esta cuarentena. Los operativos de seguridad que se llevan adelante para el cumplimiento de esto no se denota falta de personal. En aquellos lugares en donde por ahí existe falta de personal de la Fuerza de Seguridad, las Fuerzas Armadas pueden actuar dentro de lo que prescribe la Ley de Seguridad Interior, que es con apoyo logístico. Entonces me parece que claramente... Van a actuar sin armas por ahora, ¿no? Nosotros en la tarea que hacemos de apoyo comunitario, que es repartir alimentos, vamos a actuar sin armas. No tiene ningún sentido repartir alimentos con armas, digamos. No. Pero no solamente nosotros. El otro día yo, que me reúno todos los días a las 9 de la mañana con los jefes de la Fuerza y con el jefe del Estado Mayor Conjunto y con algunos funcionarios del Ministerio para evaluar lo que pasa en cada una de las situaciones, leíamos justamente una información de que en España pasa exactamente lo mismo. De esa misma manera actúan las Fuerzas Armadas en los lugares más modernos del mundo. Lo que pasa, Rossi, que a muchos gobernadores les conviene el estado de sitio porque la responsabilidad de actuar con la fuerza iría para usted, para las Fuerzas Armadas, y ellos se la sacarían de encima. Bueno, pero eso es lo que no puede suceder, porque todos tenemos que asumir la responsabilidad. Entonces, un gobernador tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad hacia el interior de su propia provincia. Nosotros no le escapamos a las responsabilidades que son propias nuestras. Ahora, claramente lo que necesitamos, y el presidente de la Nación se los ha pedido a los gobernadores y a los intendentes, que cada uno en su territorio ayude y nos ayude a cumplir con las políticas y con las decisiones que se emanan. ¿Ve que a alguno le esquiva eso? No, yo no digo que nadie le esquiva. Digo que claramente, a mi criterio, con la disponibilidad de agencias de seguridad que existen en la Argentina, en todos los rincones del país, los gobiernos provinciales están en condiciones de garantizar estas políticas, que es garantizar una cuarentena. Sí, no sé, Rodríguez Larreta, ¿usted está conforme con el rol que está cumpliendo? ¿Lo están ayudando, los helicópteros? ¿Cómo es esto en la Ciudad de Buenos Aires? Sí, estamos trabajando totalmente en equipo y coordinados con el Gobierno Nacional, sí, con todos, por supuesto. Hablamos con el presidente prácticamente todos los días. Esta mañana él estaba muy interesado que le contemos cómo estaban cumpliéndose los controles, hablamos de ser más estrictos. Estamos coordinando el tema de las camas también. Todo lo que decía Agustín Rossi nos está ayudando con toda la supervisión que se hace desde los helicópteros, lo hicieron en todo el conurbano, el área metropolitana. La verdad que hoy la coordinación es total.
tanto con el gobierno nacional como con el gobierno de la provincia, como también yo tengo que trabajar con muchos de los intendentes que están pegados a la ciudad en el conurbano. Así que hoy tenemos un muy buen nivel de colaboración y de trabajo conjunto. ¿Está bien la cosa? Es así. La verdad que el nivel de coordinación que existe entre gobierno nacional, gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, gobierno de la provincia de Buenos Aires, intendentes del conurbano, de todos los signos políticos, me parece que hay un nivel de coordinación absolutamente Y que óptimo. esperemos que siga esto No, después de la pandemia, ¿no? Bueno, pero independientemente de que nadie después pueda existir las diferencias políticas, lo que me parece que está bueno para que la dirigencia política ante una agresión como estamos teniendo, como una pandemia, que en realidad es la primera vez en la Argentina contemporánea que tenemos una situación de estas características, porque inclusive, utilizando términos militares, digo, la guerra de Malvinas se dio fuera del continente y acá tenemos una agresión que se da permanentemente al conjunto de nuestros compatriotas, todos nosotros los que estamos acá, y lógicamente me parece que la reacción es una reacción unívoca. Estamos todos de un mismo lado trabajando para tratar de contener esta pandemia. Bien. Horacio Rodríguez Larreta, gracias. Gracias a ustedes y gracias de corazón, porque la verdad que nos están ayudando mucho difundiendo a la gente toda la comunicación que tenemos que dar, todas las restricciones, los cuidados que tienen que tomar. El rol de la prensa, de los medios es muy importante en esto, así que yo les quiero agradecer la colaboración que están teniendo con nosotros. Gracias. Sí, me quedó una Gracias. pregunta. Hay tanta información que uno a veces se cuelga y por ahí está y yo no la recuerdo. ¿Las Fuerzas Armadas y las fábricas que tienen, están en condiciones o están ayudando para fabricar, qué sé yo, digo, alcohol en gel, barbijo? Nosotros tenemos un laboratorio que es el laboratorio de las Fuerzas Armadas, que depende del Estado Mayor Conjunto. Es un laboratorio que no está diseñado para escala comercial, sino que está diseñado para proveerle a los miembros de las fuerzas determinados elementos, entre ellos alcohol en gel, entre ellos repelente, por ejemplo, algún paracetamol y demás. ¿Y ya puede poner alcohol en gel en el mercado? Digo, porque usted vio que es No, una en el vergüenza. mercado no va, en el mercado no vamos a poner. Para abastecernos, Abastecemos a la fuerza, le estamos entregando al Ministerio de Salud de la Nación para que el Ministerio de Salud de la Nación vea dónde existe faltante. Estamos colaborando con el PAMI también. Para consumo interno. Hemos hecho una inversión. Bueno, el PAMI es para todos, digamos. No, hablo consumo interno, no para venta en la farmacia. no lo vamos a salir a vender porque esa no es nuestra función. Como lo mismo hacemos con la sastrería militar, que la hemos puesto a fabricar barbijos y camisolines y cofias para sanatorio, para el personal de sanidad. Los hospitales militares, ¿no? El de la Armada. Nosotros tenemos un sistema. ¿Se están preparando para la Nosotros pandemia? tenemos un sistema de sanidad militar que tenemos 3 hospitales militares importantes en la Ciudad de Buenos Aires: el Hospital Militar Central en la calle Luis María Campo, el Hospital Naval en Pedro Mayo, el Hospital Aeronáutico que está acá en el barrio de Pompeya. Tenemos el Hospital Militar de Campo de Mayo, al cual le hemos adosado un hospital militar reubicable, que es un hospital de campaña para aumentar la capacidad. Que fue lo que más rebotó en la gente por la imagen, ¿no? de ese hospital militar. Al hospital de Pompeya, que es el Hospital Aeronáutico, le vamos a adosar el hospital militar reubicable que tiene la Fuerza Aérea, que es el que estuvo 11 años en Haití y que estuvo ayudando al pueblo chileno cuando fue el tsunami en Chile. Ese es un hospital de mayor complejidad, tiene 4 camas de terapias intensivas con la posibilidad de agregar 4 camas más, pero además tenemos hospitales militares en Mendoza, un hospital regional, en Salta. ¿Qué capacidad tendrían todos estos hospitales? Nosotros estamos sumando alrededor de 100 camas de terapia intensiva en todos los hospitales, con la posibilidad de ampliar, de buscar una mayor ampliación de camas que nos permitan con el equipamiento sumar una mayor cantidad. ¿Iba a poder tener de camas de terapia los intensiva. famosos respiradores en todas esas...? Sí, obviamente, cuando hablamos de camas de terapia intensiva con respiradores, el Hospital Militar Central es un hospital de alta complejidad, lo único que no hace es trasplante, o hace algunos trasplantes de menor complejidad. Me disculpe, señor, le quería preguntar a Juan Zabaleta, ¿no? El intendente de Burlingame. Ustedes, digamos, porque está el tema de la pandemia, cuanto más éxito se tiene en combatir la pandemia, el aislamiento, la cuarentena,
menos actividad económica. ¿Tienen miedo de que haya como una reacción social por el problema económico en algunas semanas? No, no, porque el presidente tomó la decisión de sostener la economía familiar. La tarjeta alimentaria, estamos recibiendo fondos del Ministerio de Desarrollo Social para reforzar la política alimentaria, el aumento de la UH, los bonos para los jubilados, el último ingreso familiar de emergencia. Nosotros estamos conteniendo fuertemente toda la problemática social y hoy es importante la salud, lo explicó el presidente, hoy importa la salud y no la economía, que esto es dinámico, Marcelo, lo vamos a ir discutiendo, pero lo importante son los 8 hospitales modulares que estamos construyendo, la cantidad de camas de terapia intensiva que vamos a sumar. La provincia de Buenos Aires va a sumar casi 300 camas más de terapia intensiva con respirador, casi 600 camas más de internación, 8 hospitales modulares en el país, 5 en el conurbano. Ahí estamos y la verdad que estamos preocupados por los irresponsables que andan dando vuelta por la calle. Nosotros hoy, en el caso personal, junto con el intendente Morón, hicimos controles en los límites de los distritos porque no tienen nada que hacer por la calle, porque ponen en riesgo la vida de gente que se está cuidando. La mayoría de los argentinos está haciendo cuarentena, Marcelo, la mayoría de los argentinos. En un momento en donde el presidente decide que la cuarentena la pasen sosteniendo la economía de la familia y mirando el mundo, ¿no? Que por decir paremos, para que la economía no entre en crisis, ahí están los resultados. Así que me parece que esto hay que ponerlo sobre la mesa. José, ¿usted cómo lo ve esto? Primero es que hubo una decisión. Por primera vez se citó el AMBA, el área metropolitana, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Gran Buenos Aires. Lo había creado Alfonsín, pero nunca había habido una decisión de un presidente que lo citara. Nos citó a la Ciudad de Buenos Aires, al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, vino Santilli, Machiavelli, los 24 intendentes, y ahí se coordinó para que todo fuese a una sola sala de situación en el Ministerio de Salud. Desde ahí la indicación sanitaria, la que se conoce, la indicación alimentaria y la indicación también de seguridad, poder coordinar toda la situación. Entonces, ¿por qué el AMBA? ¿Por qué el área metropolitana? ¿Por qué Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires? Porque ahí está el 70% de los casos. ¿Los casos de dónde vienen? Obviamente, todos vienen de viajes. Todos los casos que hay en la zona norte son todos casos que vinieron por razón de turismo exterior. Todos tienen nexo epidemiológico, es decir, todavía no hay casos autóctonos. Y eso es de especial preocupación en los lugares donde hay asentamientos, porque el caso autóctono en el asentamiento haría que la situación fuese muchísimo más preocupante. En algún momento lo va a haber, pero el tema es que no sea ahora en estos primeros días. Bien. Ahora un ratito seguimos hablando, ¿no? Y porque hay intendentes que bloquean su municipio. No sé si no le dan bola a Kicillof, no sé qué pasa, pero después lo vamos a hablar, ¿no? Rosy, antes de despedirlo, Marcelo dio un anticipo al comienzo del programa, hablaba de que el presidente va a sacar por decreto el tema de la solución para congelar los alquileres, el precio de los alquileres. Usted que tiene la experiencia de muchos años en el Congreso, ¿está bien que hagan esto, que todo lo que se pueda salga por decreto y no hacer venir a todos los diputados que andan dando vueltas, que están en sus respectivas provincias? Los diputados en cada una de sus respectivas provincias, yo los veo que están trabajando claramente con sus gobernadores, con sus intendentes, detrás de este tipo, detrás de contener la pandemia, porque la verdad que recursos humanos todos absolutamente necesitamos. Si el Congreso está en condiciones de sesionar, siempre es preferible la legitimidad de una ley. Ahora, si el Congreso... También es un riesgo, ¿no? Si es un riesgo, por diferentes circunstancias, no está en condiciones de sesionar, bueno... podrá existir un decreto de necesidad de urgencia, podrá tener algún aval de los presidentes de bloque, con acuerdo de los presidentes de bloque, y me parece que... habla de un comunicado, una Claro, ¿no? Me parece que lo más importante en este caso es llevar una tranquilidad a todos aquellos que tienen créditos hipotecarios, aquellos que están alquilando. La situación es una situación de claramente emergencia. Digo, va a ser nosotros nos estamos preparando para enfrentar una pandemia en donde aumentamos la cantidad de camas de terapia intensiva, aumentamos la cantidad de camas intermedias. Cuando no nos queda más la cama intermedia, vemos cómo podemos hacerles pulmones a cada uno de los efectores públicos. Nos estamos preocupando para tener la cantidad de médicos, enfermeras. Yo me olvidé de decirles, saqué una resolución para que la licenciatura en enfermería, los que están en 4º año, y la tecnicatura puedan ayudar a las enfermeras en el caso de que sea necesario, y estamos reclutando también en ese sentido, porque la realidad es que en el momento del pico vamos a necesitar absolutamente de todos.
Entonces me parece que hay que mirarlo en ese marco. Es una situación de emergencia. La declaración de emergencia no es formal. Estamos en una situación de emergencia, estamos ante una pandemia que conocemos muchas cosas del virus y otras cosas no conocemos del virus, y está la Argentina tratando de prepararse para dar una respuesta acorde a lo que los argentinos nos merecemos y a lo que queremos, como dijo el presidente, privilegiar, cuidar la salud del conjunto de los argentinos. Rosy, gracias. No, gracias por a ustedes. estar acá. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Están los intendentes, están los especialistas. Sí. Yo tengo un montón de preguntas. Sí, para todos. Los zapatos, por ejemplo, el tema ¿Qué zapatos. hacemos? Porque en nuestra casa, no sé si a Rosy le pasará lo mismo cuando usted llega a su casa, que Dejo la ropa y me voy a bañar. pero lo miran como una... Sí, Dejá todo ahí. Miran todo, pero dejo la ropa y me voy a bañar. Gracias. Bien, le vamos a preguntar gracias. si eso está bien. Hacemos la pausa, después está también Fernando Pola, que vamos a hablar con él, y el tema del coco, ¿no? Sí. La cuarentena con José Abadi. En un ratito volvemos enseguida. Bueno, y continuamos en A Dos Voces con toda la cobertura especial, el tema coronavirus, un nuevo día de cuarentena. Reiteramos la información que el viernes el presidente de la Nación extendería la cuarentena por lo menos hasta el 12 de abril. La decisión ya está tomada, se está viendo cómo es el anuncio, sería el viernes, y la extensión. Y algunas explicaciones, porque lo importante es... no es que se extiende porque está fracasando esta cuarentena, se extiende porque es necesario desde el punto de vista del ciclo para combatir el virus. Bueno, estamos con Gustavo Pose y con Juanchi Zabaleta, intendente de Hurlingham y de San Isidro. A ver, uno ha visto, a mí me tocó el caso de seguir de cerca a los intendentes de hace años, nunca vi esto que intendentes cierren con barricadas sus municipios. Bueno, esos son casos especiales, hay que estar en el lugar. Si están muy en el exterior del Gran Buenos Aires, si están en el tercer cordón, y hay situaciones sanitarias que uno no conoce y que las sabe y las contempla el intendente del lugar, yo la verdad no lo voy a criticar sin saberlo. Son medidas desesperadas que responden a condiciones sanitarias. Lo que sí es cierto es que el área metropolitana funciona y cada uno lo hace como entiende que debe hacerlo. En nuestro caso, como lo hablábamos recién con Juanchi, nosotros lo que hacemos es saturamos nuestro distrito. La gente responde bien. No hay gente en las avenidas, no hay gente en las calles principales. Hubo detenciones durante el día sábado, se decomisaron autos durante el resto de la semana y ahora que se entiende que podría ser que se prolonga la cuarentena, va a haber mucho más decomiso de autos. Es decir, la gente que circule sin entender cuál es la guía con la cual está llevando adelante ese auto, es decir, cuál es la razón sanitaria o si está autorizado o no, se le decomisa el auto. Eso se va a hacer junto con la Gendarmería. En el caso va a haber de una San Isidro. sanción concreta, porque el problema es que, no sé, a ver... Hay gente procesada. Sí. Hay gente procesada. Y están muy activos en el caso de la denuncia el Poder Judicial Federal de cada jurisdicción. Nosotros estamos trabajando con la Fiscalía Federal de Hurlingham y con el Juez Federal de Morón de turno en estas cuestiones. A ver, no son barricadas. Hoy tomamos la decisión, 6 intendentes de la región oeste, San Martín, 3 de febrero, Morón, Hurlingham, San Miguel e Ituzaingó, en saturar 35 límites. 35 límites. ¿Qué significa? No es que ustedes van a tirar camiones con tierra y... No, saturarlo es presencia de personal de tránsito compartido, presencia de fuerzas de la policía local, presencia también de fuerzas federales. Me parece que es bueno plantear ejemplos, ¿no? España e Italia están apilando cadáveres y no dan abasto los crematorios. Y esto la gente lo tiene que entender. Y acá hay que cuidar a un sector de la sociedad argentina que son los mayores de 60 años y a los chicos. Y para eso tomamos medidas de que los chicos que están bajo el sistema alimentario escolar puedan comer en sus casas con la ración correspondiente. O sea, todos los días hacemos un esfuerzo para que se queden en sus casas. Ahora, y nos encontramos, Marcelo, con un montón de irresponsables que andan dando vuelta por la calle. Bueno, 145 detenciones hubo en Hurlingham, en Bella TC, en William Morris, con 100 decomisos de autos entre el sábado y el día de ayer. Y en esto vamos a ser absolutamente inflexibles. El hecho de, con la justicia federal. de estos cortes, de estos municipios que cierran, ¿es, digamos, Kicillof no maneja la situación? Con el gobernador tenemos una cotidianidad y a partir también que integramos junto al gobernador Kicillof, al presidente de la Nación, al jefe de gobierno de la ciudad, un comité especial de emergencias
que atiende el área metropolitana y la ciudad de Buenos Aires, y vamos todos en ese camino. A ver, digo, hoy está toda la dirigencia política acompañando al presidente, que está al mando, que tiene la información completa. Digo, Gustavo Pose, quien les habla, y muchos más, tiene mensajes del presidente preocupado por lo que está pasando o en la autopista del oeste o en la Panamericana. Digo, tenemos un presidente muy presente en todos estos temas y yo creo que tomamos las decisiones correctas en el tiempo correcto y que vamos a salir. Ahora, a ver, cada gobernador se preocupa de su provincia, pero yo creo que la preocupación grande, y del gobierno nacional también, está en que no explote el conurbano bonaerense. ¿Qué quiere decir que no explote? Que el coronavirus no se meta en los sectores más vulnerables, en las villas. Bueno, hasta ahora lo que se ve es que hay casos de investigación, lo van a contar seguramente porque hubo última estadística a las 19 horas del día de hoy, Sí. que son los casos que no se pueden definir todavía cuál es el nexo epidemiológico respecto de la cuestión del turismo exterior. Hasta el momento se está haciendo lo correcto. Están unificadas todas las jurisdicciones, tal cual lo decía Zabaleta recién. En el caso de lo de Juanchi, con el resto de los intendentes del Gran Buenos Aires, estamos actuando junto con el gobernador, junto con el jefe de la ciudad, a través de las directivas del presidente de la Nación. Esto va a dar resultado porque se tomó una decisión sanitaria y se tomó con la anticipación debida. Después están las cuestiones que pueden ser polémicas, repatriar, no repatriar. Yo creo que se debe cuidar a las personas de más de 65 años y después la decisión será más adelante, que seguramente, como ustedes lo plantearon, van a ser decisiones selectivas. Pero le hago esta pregunta por lo Sí. siguiente, porque yo empecé a ver en el conurbano algo que hasta ahora no se daba. Hay movimiento de gente, hay mucha gente que decía, salía a buscar cartones, a revolver la basura, gente que pobre está en la pobreza, en la marginalidad. Y a medida que pasan los días se ve que esa gente empieza a salir porque dice, no tengo cómo vivir. Es imposible que con los días de calor estuviesen, los que tienen no metros cuadrados de vivienda, sino centímetros cuadrados de vivienda, es imposible que estén cumpliendo el aislamiento. Pero sí es cierto que nosotros lo vemos, y lo vemos a través de la presencia de las cámaras, de los centros de atención primaria de salud, de la iglesia, de las iglesias, de toda la institucionalidad que hay en torno a los asentamientos. Lo que sí vemos es que no es que están jugando al fútbol, no es que están abrazados, no es que transpiran juntos, cumplen con la medida sanitaria en la medida de que ellos pueden. Hoy los próximos días están dirigidos a la presencia del Estado, el Estado todo, en los asentamientos, sobre todo desde los CAPS, de los Centros de Atención Primaria de Salud. Bien. ¿Zabaleta? No, insisto que hay un arco de protección del Estado frente a la mayoría de los argentinos en situación vulnerable. El aumento del aguache, el bono jubilatorio, ¿Hay esta compromiso ayuda. del presidente que habría más ayuda si es necesario? El presidente nos dijo en la reunión pasada que esto es muy dinámico y todos los días vamos a ir tomando decisiones en función de cuidar la salud de los argentinos. Se está Ahora, acreditando a los municipios, reforzando lo que dice Juanchi, se está acreditando a los municipios el día viernes la llegada de una cifra que varía entre los 5 y los 10 millones de pesos para la compra reforzar, de alimentos, compra para alimentos. reforzar lo que ya se estaba realizando. Está bien, bueno, gracias. Gracias. Y en torno a eso es importante también que Beli, viste, la Secretaría de Asuntos Estratégicos, gestionó un crédito con el Banco Mundial que en tiempo récord, 300 millones de dólares y creo que 36 millones para el Ministerio de Salud. O sea que eso va a dar oxígeno financiero en un momento, también el Estado argentino entra en esta crisis en un momento muy, muy delicado, ¿no? Así que eso fue bastante ponderado dentro del gobierno, porque fue en tiempo récord todo el equipo de Gustavo Vélez. Ángela Gentile, uno se pregunta, ustedes que son los especialistas, ¿cuánto se puede parar el coronavirus, digamos, el avance fuerte? Si estamos en condiciones, ¿no? Porque yo creo que es la pregunta que nos hacemos todos. Sí, obviamente. Primero hay que marcar que la situación es muy dinámica y hay que seguir en el día a día. El impacto de estas medidas lo vamos a ver no hoy, porque ¿Cuándo? hoy estamos viendo la foto de 12 días atrás, ¿no es cierto? El impacto de la cuarentena desde el día 1 lo vamos a ver entre los 12 y 14 días del comienzo de la medida, que justamente es el momento en que van a subir más bruscamente los casos. Entonces, si hicimos los deberes y las cosas salen bien, en el momento en que se dispararía la curva exponencial, nosotros vamos a empezar a ver cómo se aplana. Las medidas de hoy, el paquete de medidas va a influir y lo vamos a empezar a ver precisamente 14 días después.
En el O comité sea, de esto empezó el expertos- viernes pasado, sería hacia el primer fin de semana de abril. Exactamente, que justamente es cuando uno sabe que van a empezar a subir los casos lentamente y no queremos El que 6 de suban- abril aproximadamente. Claro, no queremos que suban abruptamente, sino por el contrario uno va viendo cómo se empiezan a marcar el aumento, porque casos va a haber y sabemos que estamos en una pandemia y esto es así. Nosotros discutimos mucho en el Comité de Expertos en Nación cuando nos citó el presidente Sí. y discutimos mucho las medidas. Hablamos de paquetes de medidas, ¿no es cierto? Sí. Todo un grupo de medidas importantes que se pusieran en marcha simultáneamente para hacer impacto. Los chicos no son precisamente el grupo de alto riesgo porque hacen formas leves o moderadas, pero ellos hacen formas clínicas más leves pero van a transmitir. Las escuelas junto con otras medidas forman un paquete que en realidad tiende a disminuir la transmisión. Marco El Pon, yo lo escuchaba a Marcelo con Ángela, hablan de que hay que esperar 14 días para saber un poco. Entonces, ¿estos 14 días que tenemos que esperar que se dispare? Yo creo que va a haber un aumento del número de casos, básicamente porque se liberó la cantidad de centros de detección de casos. Que vamos a tener casos autóctonos, estoy seguro que lo tenemos, no tengo ninguna duda. Y que esto va a empezar a aumentar en forma significativa. Yo no sé si 14 días es suficiente. Esto no es matemático y los virus no son matemáticos, actúan de acuerdo a su capacidad. Con lo cual yo creo que se va a demorar un poquito, 3 o 4 semanas, para empezar a ver algún tipo de cambio. Creo que es el momento ahora en que estamos, en que hay que cuidar a nuestro personal en salud. Estamos cuidando mucho a la población, estamos cuidando a la gente vulnerable y yo creo que las personas más vulnerables y no podemos dejar que no estén protegidos. ¿Pero por qué nuestro dice personal de esto? salud. Porque llama la atención. En educación, en suministros, en todos los elementos que de alguna manera les permitan trabajar con el menor riesgo posible Claro, de al pescarse. mejor... Tengan en cuenta que si un enfermero se enferma con un coronavirus, el médico que está al lado no toma las medidas o precauciones correspondientes, Claro, sí. todo ese grupo médico va a tener que pasar 14 días en cuarentena. Ese grupo médico desaparece de la atención. Vamos a hablar con Fernando Pollack, colega de ustedes. Doctor Pollack, buenas noches, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Marcelo? ¿Cómo le va? Bien, bien, muy bien. Estábamos hablando hoy 502 casos, ¿no? Pero ¿es cierto que por cada muerto se estima que hay entre 500 y 1000 casos de contagio? Sí, es muy probable. Por eso la cifra de casos es una cifra a la que no hay que prestarle tanta atención. Uno tiene la idea de que van subiendo en estos días, que lo decía Ángela, y es absolutamente así. Pero una referencia que ayuda un poco a prestar atención a qué va pasando es mirar el número de muertos. Porque los muertos, obviamente, uno se identifican claramente y los que tienen coronavirus se sabe. Y eso permite seguir un poquito mejor el curso de la pandemia en cada país que mirar en los números de casos, porque está claro que el personal de salud no puede estar afectado a perseguir gente sana por la calle hoy para testearla, tiene que estar abocado a atender a los que están más graves o a los que vienen con fiebre, etc. Y el coronavirus es un germen que en muchas personas causa muy pocos síntomas. Así que hay muchos más casos que los que uno termina detectando. Es decir, hoy hay lamentablemente 8 muertos en la Argentina. Los contagiados podrían llegar a 8000. Bueno, no lo sé. Estaría haciendo un ejercicio de adivinación yo si le dijera el número, pero ciertamente hay mucho más que 500 casos y eso no tiene que ser un motivo de alarma en sí mismo. Hay que mirar la progresión de los casos para saber cómo está funcionando eventualmente las medidas que ha tomado correctamente el gobierno y que van a tener resultado dentro de algunas semanas. Pero para tener una idea de cómo es la progresión, fíjense que ahora tenemos 2 o 3 muertos diarios y anteriormente teníamos 1 cada varios días. Y eso es un poquito razonablemente la marca de que los casos han ido subiendo, ¿no? Doctor Pollack, los 8 muertos, ¿a usted qué le dicen o qué le permite analizar? ¿O tiene que esperar, a ver, desgraciadamente se espera que haya más muertos, o tiene que esperar que aumente un poco este número para poder hacer una evaluación hacia dónde vamos? No, a mí los 8 muertos me apenan, primero que nada, porque a todos los médicos nos apenan, pero también me dicen que la Argentina, con las medidas que tomó, de alguna manera frenó una situación que podría ser mucho peor. La Argentina podría enfrentar una situación muy parecida a la situación española o italiana si se hubiera quedado mirando qué pasaba y reaccionó rápidamente frente a las señales que daban países que habían enfrentado esto antes. Yo siempre digo, Italia estaba con las rodillas en el agua cuando vino el tsunami, cuando vino la ola, España estaba en la playa y nosotros estábamos en el hotel.
y por suerte nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. Y ahora tenemos una situación que no es buena, porque para ningún país es bueno lo que está enfrentando, pero que está mucho mejor de lo que podría estar. ¿Pero se viene el tsunami? Yo creo que no se viene el tsunami en el contexto, mire, vamos a ver, yo no soy futurólogo, soy infectólogo, pero yo no creo que estamos en la misma situación que otros países. Yo creo que vamos a ver un ascenso exactamente como dice Ángela en el curso de las próximas semanas, porque toda la gente que va a aparecer enferma en estos días se infectó antes de la cuarentena. El boleto para tener enfermedad lo sacaron antes de la cuarentena y eso no hay nada que podamos hacer, van a llegar a enfermarse. Y va a haber algunos contactos familiares de esos enfermos que a razón de que estos otros se enfermen, también se van a enfermar. Entonces vamos a estirar un par de semanas, 3 semanas esta situación y eventualmente va a empezar a bajar. El tema es qué hacemos después, porque este virus no se va a ir de la Argentina así de fácil, como no se ha ido de ningún otro país, y cómo estructuramos un plan para mantener bajo chequeo, bajo control, al virus de la pandemia a lo largo de los próximos meses. Doctor Pollack, usted es pediatra, infectólogo, pero pediatra, al fin, ¿qué le dice a las madres que tienen chicos? Porque vio que al comienzo el discurso que había era, no, si tienen chicos, despreocúpense, con los chicos no pasa nada. No, yo le digo lo mismo que le dijo la doctora Gentile. Los chicos tienen enfermedades leves, algunas veces moderadas. Nunca a nadie le va a decir despreocúpense frente a un virus y además son pasibles de trasladarlo a sus padres y a sus abuelos y eso no es ninguna broma. Pero si usted mira los números de Italia, yo no he mirado en los últimos días los números de Italia con precisión, pero hasta hace muy pocos días y creo que se ha mantenido, todos los muertos son mayores de 30 años o de 20 años, hay un par excepcionalmente abajo de los 30 o 40 años. Entonces estamos claros que no están enfrentando en sus hijos, las madres, lo que están enfrentando en sus padres. La población de riesgo son los abuelos mayores, y es por eso que los menores están en cuarentena, cuidando también a sus parientes, ¿no? Claro. Doctor, comenzamos el programa diciendo que el gobierno ya tiene decidido extender la cuarentena, que lo anunciaría posiblemente el día viernes el presidente de la Nación, que se está viendo la forma y el plazo aparentemente hasta el 12 de abril. ¿Le parece una medida correcta? A mí me parece que es una medida que extiende lo sanitario. Entonces, para mí, desde donde yo opino, le puedo opinar solamente desde lo sanitario. Evidentemente hay todo un contexto social y económico muy difícil que ustedes estaban discutiendo hace un minuto, que está mucho más allá de lo que yo tengo real expertise. Pero desde el punto de vista sanitario es correcto extender un poco la cuarentena, porque cuanto más usted evite el contacto interpersonal y mantenga distancias entre la gente, obviamente va a disminuir las chances de contagio y de reaparición del germen. Claro. Dicho esto, yo no les puedo opinar en lo global, eso es prerrogativa del gobierno, no mía, ¿no? Claro. Gracias, doctor Pollack, muy amable por habernos atendido. No, gracias a ustedes. Marcelo, Bueno, ¿sabes que aprovechemos que tenemos un sí, especialista. yo tengo una inquietud sobre el tema de la terapia intensiva. ¿Por qué? Porque se está creando la sensación entre la gente, entre todos los que nos conocemos de medicina, es que el que va a terapia intensiva es como que entra en un camino sin retorno. No necesariamente. No necesariamente. O sea, obviamente que va a terapia intensiva. No necesariamente ya te deja preocupado. Bueno, si va a terapia intensiva es porque el paciente está de alguna manera en un estado crítico. Claro. Sí. Si uno tiene que pasar con un chico que está en una sala general, un chico que está en terapia, tiene más riesgo de morir que el que está en terapia. Obviamente que es así. De alguna manera me parece que es así. Por eso que yo vuelvo a insistir en la importancia de tener personal en salud muy bien capacitado. Porque yo puedo comprar 300 respiradores, puedo tener camas de último modelo, pero si no tengo buen equipo de enfermería, buena kinesiología, buen terapista, un buen clínico y un buen laboratorio, probablemente los éxitos que yo tenga no van a ser buenos. Claro. Bueno, pero no me es así parece el que- sistema que tenemos nosotros. Pero hay que mejorarlo. Y yo lo he escuchado al doctor Quirós, o sea, la verdad que me da mucha tranquilidad saber que él está al frente de todo esto, porque de alguna manera él lo ha marcado, que no solamente tenemos que tener el equipo, sino todo el equipo, que Claro, el es todo equipo personal humano, ¿no? Le quería preguntar, ya los aprovechamos. Ahora vamos a casa, ¿qué hacemos? ¿Nos sacamos la ropa fuera de casa? Bueno, primero siempre hay que zapatos. recordar cómo se transmite el virus, ¿no es cierto? Porque si uno recuerda las formas de transmisión, va a ser más efectivo en tomar las medidas. El virus se transmite por gotitas,
¿Por qué? Porque no hace aerosoles en el aire como hace el virus del sarampión, sino que por el contrario necesita una gotita. La gotita que uno la da al medio ambiente cuando tose o estornuda, no tiene la capacidad de quedar suspendida, cae. Pero si Y no hay cae gotita... cae al metro, metro y medio. Entonces ahí surgen las dos cosas. Tengo superficies Pero no con me esas avance hasta ahí, contaminadas, doctora. sí. Si no hay gotita, ¿qué pasa con el aliento? No, tiene que haber fundamentalmente, recuerden lo que estamos hablando de casos sospechosos. Fiebre, con tos, dolor de garganta, eso implica secreción. Pero lo más peligroso ¿no es son los cierto? que no tienen Y eso síntomas. es, Claro. lo más complicado es las secreciones. Es la principal vía de transmisión. No, lo dejo con Bonet, entonces siga, él está entrando a la casa. Bueno, Es la entramos a la casa. principal vía de transmisión. Entonces, tenemos el piso, el suelo contaminado, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué hacemos para evitar eso? Primero, aprender a toser y estornudar adecuadamente. Correcto. Porque al hacer barrera, uno evita que esas gotitas se diseminen. Por otra parte, ¿qué es lo que uno hace también? Lavarse las manos frecuentemente. Sí. Porque si uno toca una superficie contaminada, se va a contaminar también y va a ser un mecanismo de transmisión. Los objetos también pueden estar contaminados, porque al tocar mesadas, objetos de la vida diaria, puede haber. Entonces, todo aquello que disminuya la posibilidad de esa transmisión son bienvenidos. ¿Y la ropa? Por eso la limpieza. La ropa también puede llegar a ser. Por eso es bueno, pensando siempre en un escenario de amplia diseminación. Sí. ¿No es cierto? Recordemos que no estamos en un Eso. escenario de diseminación. Está bien, pero no todo el mundo que pongamos. camina ¿Y los tiene un zapatos? coronavirus. Pero zapatos o ropa pueden ser, por eso es de buena práctica, o cambiarse la ropa, lavarla en algo separado, tener algunas medidas ¿Dejarla de al aire libre también? Sí, lo Nosotros que- llegamos y nos sacamos los trajes, o el doctor Claro. saca el traje. ¿Qué hacemos? Usted, Claro, por ejemplo, en los hospitales, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Para atender un paciente que uno sospecha que es un coronavirus o lo confirma, que uno se pone, hablando un poco y siguiendo la línea de José del cuidar al recurso humano, uno se pone un camisolín, se pone guantes, se pone un barbijo, porque sabe que cuando uno manipula secreciones, sobre todo, el contacto es clave. Sí, pero ¿qué Y hacemos lo con el desecha, traje? Y lo desecha. ¿Qué hacemos con el traje cuando Yo lo cuelgo. Sí. Cuelgo No, yo en la lo mismo que percha para usted. poder usarlo al Uno día le pone siguiente. Pero al Saco aire lo- libre, claro, porque no tenemos 200.000 trajes. No, O sea, por el virus supuesto. no dura mucho tiempo en el traje ni dura mucho tiempo en el papel. O sea, su permanencia es de muy corto tiempo, ¿sí? Entonces, a la pregunta que usted me hace, yo le respondo con lo siguiente, Bonet. Sí. Yo llego a casa, estoy en cuarentena, estoy las 24 horas del día sin saber qué hacer. Sí. ¿Qué puedo hacer yo para beneficiarme yo y mi vecino? Hoy por hoy estamos con epidemia de dengue. Entonces es interesante por ahí, si no tengo nada que hacer, fijarme en mi casa jugando un juego, a ver quién encuentra más elementos que mantengan el agua o la humedad en casa. ¿Y cómo puedo hacer yo para solucionarlo? Entonces, aprovechar me parece ese tiempo. Lo más importante es el lavado de manos. Sí. Los zapatos y eso me parece La que no tiene temperatura a más cual, digo, una barbaridad muere, no muere porque no es una No. sustancia viva, ¿no? Desaparece el El virus no le gustan, digamos, las altas temperaturas. Es un virus respiratorio, es un virus del invierno, ¿no es cierto? En general, con las temperaturas actuales que nosotros estamos teniendo, eso es una ayuda para, no digo disminuir la transmisibilidad, pero ecológicamente no es lo que el virus más le gusta para poder transmitirse con más facilidad. Por eso el desafío del hemisferio norte, que era invierno, y encima con circulación de influenza. Yo aprovecho también para decir algo. Vamos a empezar a vacunar con influenza ya, a muy corto plazo. Ya las vacunas están siendo distribuidas. Nosotros en nuestro hospital ya comenzamos mañana con la vacunación del equipo de salud y en muy breve plazo vamos a comenzar también con la vacunación de la comunidad. Es muy importante recordar que si bien la vacuna influenza no protege contra el coronavirus, influenza es otro virus respiratorio y tenemos una vacuna y hay que aplicarla. Igual que la neumonía, digamos, las Al dos igual, ayudan. exactamente, pero usted sabe mucho. No, muy pues tengo un bien. familiar que se da esa Hipocondríaco. vacuna. No, Aparte tengo un de familiar que se... hipocondríaco, Iba por eso. Esos son los justo a peores, decir Fran. eso. No, un familiar que se Yo tiene que también, vacunar las dos. yo ya me enfermé 2 o 3 Iba veces de justo a coronavirus. decir eso, recordar para los mayores de 65, la enfermedad de base, la vacuna para la neumonía. Bien. Una Bueno, sola cosa tengo, porque usted todo dice... pero nosotros somos caso para Noso- Badi, ¿eh? Sí, nosotros somos caso Somos para carne de Bali. camión, sí. Somos grandes ya, Marcelo. Sí.
A ver, ustedes todos dicen, hay que estornudar así. Usted estornuda así y después abre las puertas así y saluda con el codo a un compañero así. Sí. Digamos, o sea que de acá Pero transmite. Si usted no se toca acá y se lleva la mano a la cara, probablemente Hay que quede llevarse la acá mano en la cara, y la no va a boca, haber las ningún problema. vivas al ojo. Gracias. Ahora nos vamos Dale. a ocupar de... viene Abadi. Ah, Ah, bueno. Bueno, gracias a los dos. Bueno, De la gracias. cuarentena, porque tenemos el lunes, el martes, perdón, termina y el dato que tenemos sigue 15 días más, 12 días más, por lo menos, ¿no? En instantes con José Abadi. Bueno, ahora vamos a tratar nuestro caso. Ya nos Sí. he enfermado 3 veces de coronavirus. No, sí, exactamente. Pero además todo un problema... A ver, un problema que se planteó además y es aquella gente que tiene tratamiento psicológico o psiquiátrico, no puede salir de tu casa, entonces está buscando la manera de poder... Sí, virtual, ¿no? Así. Pero además, a ver, tenemos hasta el 31 cuarentena. Los primeros días, pero hay que bancársela, ¿eh? Y ahora vienen la información que Sí. tenemos, por lo menos 12 días más. Y además lo que decíamos hoy, Marcelo, están los que se quedan porque se quedan y nosotros que tenemos que venir a trabajar porque tenemos que venir a trabajar. Claro. Estamos con José Abadi. José, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Marcelo y Edgardo. Qué gusto en saludarlos. Bien, bien. Acá estamos, con mucho... Bueno, ¿cómo se lleva adelante? Hay varios temas. Uno es el tema psicosomático de la enfermedad y otro es cómo llevamos adelante la cuarentena, ¿no? Perfecto. Cuando hablas de lo psicosomático, aludís naturalmente a las manifestaciones corporales, físicas que provocan. Que de repente te duele la garganta y vos decís, ¿qué pasa? En realidad aludimos a nosotros dos. Claro. No tengo duda. Creo que en la medida que hay una expectativa ansiosa, que hay ansiedad, eso queda muchas veces retenido como una tensión psicológica, ¿no? Pero hay un momento en que esa tensión ya no la podemos soportar, nos quebramos. Y cuando nos quebramos, esa ansiedad se transforma en angustia. ¿Y cómo se expresa la angustia? No solamente con malestar psicológico, sino también con síntomas corporales del sistema neurovegetativo. ¿Cuáles son los más habituales? Es bueno saberlo porque si no la gente se asusta mucho. Sí. No va a pasar nada grave con esto de los cuadros neurovegetativos. Sí va a tener taquicardia, va a tener palpitaciones, no se va a morir de un infarto. Tiene agitación respiratoria, no se va a morir de asfixia. Hay trastornos gastrointestinales, sí, no va a ocurrir nada. Quiero decir, hay un despliegue enorme y variado que puede tener la angustia en el cuerpo. Y eso es lo que vos aludís como a lo psicosomático, ponés el nombre psicosomático. En realidad son expresiones, sí, en el cuerpo, son expresiones de la angustia que como tal se expresan en el cuerpo, ¿no? Esto es una manifestación que es también una descarga de esa tensión que nos quebró en un determinado momento, que no la pudimos más guardar y sostener como algo sordo, latente, sino que, bueno, el estímulo nos quebró, ¿no? Claro. Quebró una Doctor, enfermedad joven, digamos así. ¿Y cómo, Sí. cómo se hace para descansar, para poder dormir, conciliar el sueño? Qué buena pregunta, Edgardo, porque vos me estás preguntando de algún modo cómo esa angustia se nos puede convertir casi en una tensión persecutoria, en una amenaza permanente, en algo que, como pasa con toda amenaza o tensión persecutoria, no me deja dormir, me convierte en un centinela, porque tengo que estar cuidándome y controlando de esa amenaza. Tenemos que saber que si nosotros cumplimos estrictamente, esto es muy importante, las medidas que nos aconsejan aquellos que saben y tienen fundamento, en la cantidad y calidad adecuada, sin exceso y sin carencia, es decir, ni desnutrición ni empacho, en la cantidad y calidad adecuada. No salimos de casa, que me gusta más que el término aislamiento, no es una prisión, es algo que nosotros tenemos que convertir en una elección personal. ¿Por qué? Porque desde allí podemos superar este virus, esta enfermedad. Yo no lo llamaría guerra, lo llamaría desastre natural, que si actuamos en forma armónica y empática, estamos en condiciones de superar. Por lo tanto, no es la idea persecutoria de ya estamos condenados, no me puedo distraer, no puedo descansar, porque así pierdo el control y me ocurre algo. Vale la pena pensarlo y vale la pena elaborarlo. Si no se lo tiene claro, una llamada telefónica a alguien que pueda ser un apoyo en este sentido, ¿no? Y José, digamos, es como que con la cuarentena o ese quedarse en casa también nos vemos a nosotros mismos, nos ocupamos más de nosotros mismos.
de los que están alrededor nuestro, porque bueno, no salimos a trabajar, porque los demás no salen a trabajar. ¿Cómo hacemos para que esa convivencia fluya? Claro, la pregunta tuya es buena, Marcelo. Aparece como la idea, la fantasía, ¿no? Que ahora voy a ver lo que no me gusta del otro o el otro va a ver lo que Claro. no le gusta de mí, ¿no? No me había dado cuenta, había una miopía y de repente vivir todos juntos todo el tiempo me la hace descubrir o voy a ser descubierto. Bueno, y lo otro que mencionaste que es la clave, a ver si llego a ver si no puedo estar conmigo bien, a ver si veo algún aspecto mío que me desagrada. Estos son más tensiones, son derivaciones de tensiones persecutorias. No va a aparecer ningún fantasma extraño. Pueden aparecer situaciones que, bueno, por la permanente, digamos, cercanía no física, porque no hay que estar, pero la cercanía hogareña, puedan subrayarse cosas que antes no me gustaban, bueno, ahora las tengo que aprender a tolerar más, pero no creo que esto me parece más una amenaza o como una fantasía de peligro que un peligro real. Doctora Abadi, con Marcelo hablaron del que se queda en casa. El que sale a trabajar, ¿cómo lleva adelante esto? Porque está dentro de ese grupo esencial, tiene que trabajar, le tiene la culpa de que puede llevar el virus a su casa, si tiene hijos, si tiene esposa, depende de la edad que uno tenga cuando está trabajando en la calle también. ¿Cómo se lleva adelante esa vida? Creo que es muy, muy importante lo que decís por este plus, ¿no? Por esto que tenemos que agradecer nosotros a todos aquellos que lo hacen, incluyéndolos a ustedes, Edgardo, que están allí trabajando, dando información. Bueno, les ha tocado una tarea difícil, es verdad, les ha tocado una tarea que también en algún sentido también puede reconfortarlos, ¿no? Se están convirtiendo en protagonistas de una épica que también reconforta porque uno puede brindar. Yo diría que tengan todo el cuidado que merecen y que tienen que tener. Que sepan cuidarse, que sepan exigir que los cuiden, que hagan lo mejor posible, no lo imposible, que no se vistan de superhombres, de omnipotentes o de invulnerables, sino que se sepan sujetos humanos con la fragilidad que los humanos tenemos y que en equipo sepan cuidar al otro y que los otros lo cuiden a ustedes. Y cuando llegan a su casa, tomar las precauciones que saben que tienen que tomar, se sacan la ropa, la dejan aparte, se bañan. Y también que pueda haber un diálogo con la familia, donde la familia pueda comprender, bueno, que en este momento a ustedes les ha tocado este rol tan importante, ¿no? Claro. Y delicado. José, digamos, aparentemente ha pasado en China, ¿no? Vos lo de saber, el tema de que hubo muchos divorcios por la cuarentena. ¿Vos pensás que puede pasar acá? Que aumente, diría vos. Sí, sí, que aumente, sí. Ya hay bastantes. Mira, pues es que yo no sé qué grado de credibilidad darle a esa información. Aumentaron los divorcios porque estuvieron mucho tiempo juntos. Yo creo que cuando la cosa estaba muy mal, si vos querés, un mayor tiempo de convivencia puede ser como disparadores o potenciadores, pero si la relación tiene que ver con variables más o menos dentro de la imperfección feliz suficiente, valga la palabra, no se puede, de la imperfección feliz suficiente, no. Yo creo que otra vez estamos frente a la idea de depositar en el otro eso desconocido. El único desconocido que tenemos que combatir ahora, y lo hacen los infectólogos, médicos, clínicos, psiquiatras como nosotros, es el coronavirus. Doctor Abadi, ya que usted es psiquiatra y está acostumbrado a recetar, quiero consultarlo por lo siguiente. Estaba ayer haciendo la cola en una farmacia y tenía atrás una persona mayor que me dice, ustedes de la televisión, por favor, ayúdeme. Tengo que comprar mi medicamento, que me da el psiquiatra, creo que eran 2 medicamentos. Dice, pero no sé cómo hago porque no me va a recibir y no me puede dar la receta. ¿Esa gente qué hace? Es muy, muy delicado esto que estás planteando, ¿sabes, Edgardo? Creo que el psiquiatra, si él no la puede atender, tiene que decirle dónde sí la puede, sea o en una guardia, ahí le tiene, o en los servicios que están puestos para atender a esto. Es decir, las guardias sí están activas o si tiene una prepaga, llamar a los médicos de la prepaga. ¿Y se puede recetar online el psiquiatra? ¿A través del celular?
Mire, que yo no receto por celular, no sé si hay variables que se puedan, no le podría responder con exactitud, pero sí le puedo decir que el lugar, o como pasa muchas veces con una madre, tengo mi hijo, no sé qué le pasa, está llorando, tendrá una otitis, doctor, venga a ver, no puede, vaya o llama a la prepaga o va a una guardia. Y José, y aquellas personas que tienen relaciones matrimoniales, ¿no? O sea, que tienen su pareja formal y tienen otra relación. Esto con la cuarentena se corta. Lo dije con un tono preocupado, Marcelo. Digamos, no sé si ponerlo, vos decís, se interrumpe. Se interrumpe bueno, por tiempo. Sí, es una respuesta monosilábica, sí. Podrán mantener sus conversaciones telefónicas, Skype, lo que sea, pero y por ahí también replantearse muchas cosas, ¿no? Seguro, no. ¿Cómo seguir? Lo dejo a Marcelo que siga. Para ponerle un poquito de humor, para poner un poco... José, te agradecemos y te vamos a volver a convocar, ¿eh? Por supuesto, aquí me tienen. Porque esto viene para largo. Pero bueno, es la única vacuna que hay, el aislarse, ¿no? Muchas gracias, José. Quedarse en casa. No digamos está bueno, quedarse en casa, está bueno. Siempre queremos quedarnos en casa, ¿viste? Llueve, queremos quedarnos en casa. Tenemos que ir a trabajar y ahora que nos quedamos en casa, protestamos. Los felicito, ¿eh? Dale, gracias a vos, ¿eh? Gracias, ¿eh? Bueno, llegamos al final, Marcelo, me hiciste transpirar. ¿Te pusiste nervioso? No, me hiciste transpirar por la pregunta en sí, ¿no? Bueno, nos vamos a ir. Queremos mandarle un saludo a toda la familia de Bartolomé Mitre. Hoy falleció el director de La Nación del año 1982. Lo hemos conocido nosotros precisamente por sus funciones y por nuestras funciones en algún momento de nuestras carreras. Le mandamos un beso a tu familia, a Neque Galotti, que trabajó con nosotros, también a Esmeralda Mitre, bueno, y a toda la familia. Realmente es una gran pérdida, puede ser una persona muy importante para el periodismo moderno de la Argentina, ¿no? Muy bien. Bueno, nos vamos, Marcelo. Dale, nos vamos, nos reencontramos el miércoles próximo. Como siempre, nuestro compromiso con vos.